monetaria, como fue el caso de Brasil, de Bolivia, de Argentina, entre otros. Y ahora, en estos últimos años, Venezuela, pues, dentro de la debate económica que nos ha azotado gracias a, bueno, este modelo económico, político y social que nos han impuesto. También es importante que hablemos de que esta medida de reconversión monetaria surge porque hubo un proceso de hiperinflación. Estamos hablando de la reconversión del 2018, que la que hubo en el 2008 pues, se tomó en cuenta cuando la inflación era alta, pero no había hiperinflación. ¿Okay? Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, la reconversión monetaria del año 2000 fue anunciada en febrero del 2007. En ese mes, en el mes de febrero del 2007, la inflación interanual fue, la inflación del mes fue de 1,37% y la interanual del 20,44%. Ahí podemos ver que inflación alta, pero no había hiperinflación, así todo se tomó esa medida. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el bolívar soberano en estos últimos años? Pues está a la vista el padecimiento de todos los venezolanos, de este terrible flagelo, la descomposición de poder adquisitivo de todos los venezolanos, y tener una moneda pulverizada. De hecho, la única manera en que se puedan hoy en día hacer transacciones comerciales, económicas, etcétera, pues es a través de una divisa, que es la divisa americana, y que estamos experimentando en Venezuela una dolarización, vamos a decir, de hecho. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la reconversión no vino acompañada de medidas de política económica que detuvieran la espiral inflacionaria, la espiral de hiperinflación. Así, por ejemplo, poner un ejemplo, en enero de este año 2020, la liquidez monetaria era aproximadamente 39 billones de bolívares soberanos, ¿verdad? En el mes de julio, la liquidez monetaria cerró en 86 billones. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el régimen no ha dado ni por un minuto que emite dinero inorgánico, que es supuesto el detonante principal de la hiperinflación. Es decir, reconversión monetaria, pero no se toman medidas de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria que acompañen medidas como esta. Y eso es lo que nos ha ocasionado lo que estamos pasando todos los venezolanos en el momento. Por supuesto, este tema lo va a desarrollar, lo va a propiciar, nos va a aclarar dudas, nos va a dar incluso qué debe venir después de esta reconversión monetaria, nos va a decir el profesor Luis. Pero antes de darle la palabra al profesor Luis Brusco, quiero darle la bienvenida a nuestro coordinador del proyecto La Mejor Venezuela, el doctor Cipriano Heredia. Adelante, doctor Cipriano Heredia. Muy bien. Muchas gracias, diputado Ricardo Aponte, coordinador de la Mesa de Economía de La Mejor Venezuela a nivel nacional y, bueno, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, lo cual lo acredita suficientemente para poder hablar con toda la soltura del mundo y con propiedad sobre este tema que nos importa a todos los venezolanos. Un par de temas técnicos que ojalá puedan responder por allí la gente de apoyo técnico que nos está ayudando en esta jornada. Hay alguien que dice por allí que no escucha nada y otra persona que dice que le apagaron la cámara. No sé a qué se refiere el segundo, pero en dado caso les pido que estén atentos a este tipo de señalamientos para que ayuden a los amigos a través del chat que tienen problemas a solucionar los temas de conectividad. Eso por un lado. En segundo lugar, acordamos antes de empezar este evento que las intervenciones van a ser por escrito. Les agradezco muchísimo a todos que lo hagan por el chat que tiene el sistema Zoom, de tal manera que
nuestro querido amigo y hermano diputado Ricardo Aponte, que es el moderador de este evento, pueda darle participación a todas sus inquietudes, comentarios, preguntas cuando termine la intervención del profesor Luis Brusco, que ya está conectado, gracias a Dios, porque había tenido problemas para lograr esa conexión. Bueno, muy bien. Dicho esto, ya Ricardo dijo que algunas cosas que es importante tenerlas claras. La reconversión monetaria es una herramienta válida dentro de la política monetaria de cualquier país. Sin embargo, cuando se recurre a ella es por obviamente condiciones extremas que obligan a una medida como esta. Y lo resaltable del caso Venezuela es que evidentemente las dos reconversiones monetarias que hubo en menos de 11 años y que en total le quitaron 8 ceros a la moneda, son producto de una pésima política que ha destruido a nuestro signo monetario llamado Bolívar, en honor a nuestro libertador, y que hoy en día, después de haber sido una moneda fuerte, de haber generado incluso una órbita monetaria en el Caribe, de haber tenido una enorme estabilidad por más de 50 años, desde los años 20 hasta los años 70, y después finalmente vino la devaluación del año 83, y de ahí en adelante algunas otras, pero nunca habíamos llegado a esta situación en la que estamos ahorita. Una pésima política económica que ha destruido los cimientos del país, no solamente en cuanto al valor de su moneda, también en cuanto a la productividad, en cuanto a la inflación, en cuanto a la inversión privada, en cuanto al producto, todas las variables que pudiéramos medir son un desastre en la Venezuela de hoy, producto de las medidas económicas. Quiero recordar que Maduro le quitó 5 ceros a la moneda en agosto del 2018 y por eso escogimos el día de hoy, porque hoy es exactamente el día que hace 2 años se decretó y entró en vigencia esta nueva reconversión. 5 ceros menos a la moneda. Pero como muy bien lo apuntó Ricardo, hay que recordar que ya Chávez había anunciado desde febrero de 2007 y se implementó poco tiempo después que también se daba la primera reconversión monetaria y le quitó 3 ceros a la moneda. Eso quiere decir que en total se le han quitado 8 ceros en los últimos 3 lustros y por supuesto eso tiene una significación especial. Debo recordar que en ese mismo fatídico agosto del año 2018 fue cuando también se decretó un nuevo aumento del salario mínimo equivalente al 6.000%, que trajo consecuencias graves a la economía venezolana. Una medida abiertamente populista, pero que generó que los meses de agosto y septiembre de 2018 sean meses para un duro recuerdo de destrucción del poder adquisitivo del venezolano, ya que han sido los únicos 2 meses de nuestra historia nacional en la cual la inflación mensual superó el 200%. Es decir, una cifra que nadie quisiera tener ni siquiera en un año. Un país que tenga 200% de inflación en un año está en problemas serios. Aquí en Venezuela se registró durante 2 meses seguidos, que fueron los meses de agosto y septiembre del año 2018, haciendo que ese año cerrara con una inflación, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, a la que pertenece el diputado Aponte, de 1.700.000%, y según otros economistas, hasta 2 millones, y algunos hablan hasta de 2,5 millones. Esa inflación de 2018 es una de las 5 más graves de la historia de la humanidad, y por supuesto la más alta que ha registrado el continente americano. Antes el récord estaba en manos de Nicaragua, que había registrado 49.000% durante la primera dictadura de Daniel Ortega, pero que con esta nueva inflación venezolana se rompieron todos los récords. Por último, y para volver al tema de lo de la moneda, voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes para cerrar mi intervención. El litro de gasolina subsidiado en este momento es de bolívares 5.000. Para que lo visualicemos, aquí está anotada la cantidad en este papel. Bolívares, 5.000 bolívares soberanos, ¿correcto? Eso es lo que cuesta un litro de gasolina subsidiado en este momento.
Si le ponemos los 5 ceros que le quitó Maduro a la moneda hace apenas 2 años, ¿verdad? Vamos a tener entonces en bolívares fuertes esta cifra. Así se llamaba la moneda antes de Bolívar soberano, Bolívar fuerte. Ahí dice 500 millones de bolívares. Es decir, esos 5.000 bolívares que usted paga hoy por un litro de gasolina subsidiado, hace 2 años y pico, o hace 2 años, hubiera sido 500 millones de bolívares. 500 millones de bolívares. Ahora, si le ponemos incluso los 5 ceros adicionales, 3 ceros más 5, los 3 ceros más que le quitó Chávez, da esta brutalidad de cifra, 500.000 millones de bolívares. Es un ejercicio manual hecho aquí, nada más que agregando los 5 ceros que le quitó Maduro, después los 3 ceros que le quitó Chávez, y llegamos que de los 5.000 bolívares actuales eran esta barbaridad de cifra, 500.000 millones de bolívares de los viejos, de los que no tenían adjetivos ni fuertes ni soberanos, sino que simplemente eran nuestros bolívares, de los cuales siempre estuvimos orgullosos durante buena parte de nuestra historia. Bueno, dicho eso, y habiendo graficado con este ejercicio simplemente agregar ceros para que quede más claro con una imagen el nivel de destrucción de nuestra moneda, vuelvo entonces con Ricardo para que presente y siga moderando este importante foro, dándole las gracias a todos por estar presentes y haberse conectado a este evento de la mejor Venezuela. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Cipriano. Muy clara tu intervención, muy diáfana, y nos pone en contexto sobre el grado de deterioro, de pulverización que ha sufrido la moneda venezolana, y por supuesto el grado de empobrecimiento a los que nos han sometido por la aplicación errónea de la política económica y por supuesto por la impericia que estos señores pues han tenido durante todos estos años para conducir la economía venezolana. Ahora bien, vamos a ampliar estos temas, vamos a desarrollar y a escuchar por la experiencia, la calidad y lo versado en el tema al profesor Luis Brusco, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en Economía Monetaria y Financiera en el CEMBLA, es ex investigador de economía y responsable de la sección de la economía real del Banco Central de Venezuela, y por supuesto que es profesor universitario, catedrático de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana, quien pues por supuesto tiene el gusto hoy de acompañarnos. Quiero acotar, aprovechar la oportunidad para decir que también fue profesor mío en posgrado de finanzas, y pues por supuesto que su enseñanza también nos ayudó muchísimo, ¿no? Quiero también, antes de darle la palabra, pues decirles que nosotros estamos haciéndole seguimiento a el tema de la moneda, al tema del índice de precios, al tema de la inflación, ya que el Banco Central de Venezuela no emite cifras oficiales, y desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, pues estamos haciendo ese trabajo y se lo estamos informando al pueblo de Venezuela. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a el talento y la capacidad y la didáctica que nos va a brindar el profesor Luis Brusco. Bienvenido, profesor Luis Brusco. Muchas gracias por atender esta invitación, y bueno, aquí están su audiencia pues para escucharnos. Muchas gracias. Adelante, profesor Brusco. Profesor Brusco, por favor, active su micrófono y su cámara. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Si puede hablar para probar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias por tu presentación, Ricardo, en particular, y de verdad muy contento y de verdad agradecido por la invitación que me hicieron para esta presentación, y con mucho gusto pues trataré
comentar, de profundizar un poco a pesar del tiempo poco que vamos a tener, pero vamos entonces a comenzar de una vez, ¿no? Este proceso de reconversión monetaria, algunos lo llaman también reforma monetaria, e incluso algunos plantean diferencias entre lo que es una reforma monetaria y reconversión monetaria y lo que es el cambio del régimen monetario, es decir, el cambio del sistema o del régimen monetario que rige en un país. Verdaderamente en Venezuela los señores responsables de la política económica por allá en el 2007 comenzaron a discutir y comenzaron a plantearse la posibilidad de adelantar una reconversión monetaria, entendido como una reconversión monetaria, pues lo que es igual decir una reforma monetaria. En ese momento, en el Banco Central había mucha preocupación, déjeme plantear esto, porque había un directorio compuesto pues, verdaderamente todavía con un nivel de calidad y de experiencia respecto a la materia, y realmente había algunas inquietudes sobre ese planteamiento por parte principalmente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En ese momento, pues, el economista, por cierto, que hoy está en la Universidad del Zulia y que estuvo acompañado al gobierno de Hugo Chávez, tanto en finanzas como en la propia Asamblea Nacional, que se trata pues del economista Rodrigo Cabezas. Y frente al Banco Central estaba en ese momento un prestigioso también profesor zuliano de macroeconomía llamado Gastón Parra Luzardo, que desafortunadamente murió hace poco. Pues bien, esas eran, si se quiere, pues los principales conductores o hacedores de política económica que en aquella oportunidad estaban presentes y que comenzaron a plantearse esto. Pero dentro del directorio del Banco Central había ciertas inquietudes por lo siguiente, porque la realidad en ese momento no demostraba que estábamos en presencia aún de lo que se denomina en teoría macroeconómica un colapso monetario. No había realmente factores evidentes, realidad práctica de que demostrara de que estamos en presencia de un colapso monetario. Se denomina un colapso monetario comenzando cuando, en primer lugar, el dinero pierde todas sus funciones se deteriora su función de cambio, se deteriora su función de atesorar valor, se deteriora su función de unidad de cuenta en los intercambios de bienes y servicios, pero sobre todo el dinero expresado en masa monetaria, en liquidez monetaria, tiene dificultades para mantener la estabilidad macroeconómica. En esa oportunidad, a pesar de que la inflación estaba creciendo, ya estábamos por el orden de entre el 20 y el 30% interanualmente, pues no había un convencimiento de que era necesario adelantar una reconversión monetaria. Sin embargo, lo llevaron adelante y así ocurrió. Conocido pues los resultados posteriores y cómo se estaba haciendo, en el contexto en que se estaba haciendo esa reconversión monetaria, en los estudiosos de la materia pues teníamos cierta preocupación al respecto, porque sabíamos que se estaba adelantando una reconversión monetaria sin haber todavía tomado medidas a objeto de estabilizar la economía, las desestabilizaciones que ya, o los signos de desestabilización que se asomaban. Recuerden que en esa oportunidad ya estábamos gozando de unos precios petroleros muy importantes. La entrada de ingresos petroleros o de dólares, de masa de dólares al país era significativa y verdaderamente teníamos como respaldar una moneda nacional. Había que tomar medidas en materia de equilibrio fiscal y equilibrio monetario, pero nada de eso se comentaba en absoluto, de tal forma que lo que podemos resumir es que se quería adelantar una reconversión monetaria sin adelantar un cambio del régimen monetario, sin tomar ninguna medida en materia de autonomía del Banco Central preservar el equilibrio monetario del país, de exigir al Ejecutivo Nacional un equilibrio en las finanzas públicas. Esas cosas no se discutían. Y más aún el problema cambiario que comenzaba a desarrollarse de manera preocupante después de después del 2003, que como bien sabemos, pues hubo un viraje en materia de
de política cambiaria que posteriormente pues se complicó considerablemente por aquello de mantener un tipo de un régimen de cambio de control fijo y además de control estricto como nunca se había conocido. Pues bien, en ese contexto comenzó a desarrollarse entonces, se llevó adelante esa reconversión monetaria, se le quitaron 3 ceros a la moneda y lo más que podríamos decir, y creo que muchos de los promotores de esta medida lo dijeron inicialmente, pues lo dijeron explícitamente en su conjunto de argumentos para poner en marcha tales medidas o tal cambio, que el objetivo era tratar de aumentar la eficiencia de la moneda como medio de pago. Eso es una cosa, bueno, para aumentar la eficiencia de la moneda, si el manejo del dinero, el papel y la moneda metálica, manejarla con mucha más rapidez, pero eso definitivamente no iba a contribuir en absoluto a superar los desequilibrios macroeconómicos que se iban a visualizar o se iban a expresar posteriormente, una desestabilización terrible como la que estamos viviendo entonces en la segunda década del siglo XX, del siglo XXI. Como bien sabemos, pues de 2013, 2014 y 2015, todo lo que ha ocurrido y que probablemente lo tocaré tangencialmente en esta charla. Pues bien, así se tomó entonces la medida de reconversión monetaria, se le quitaron 3 ceros a la moneda y a partir de allí, paralelamente, ocurrieron 2 hechos que no podemos a propósito de esta materia y de este tema, no podemos poner a un lado. Mientras eso estaba ocurriendo algo que cuando tú lo examinas de verdad integrarse, bueno, realmente qué es lo que busca esta gente, ¿no? Es decir, esta sería una medida, la reconversión monetaria o la reforma monetaria desde un punto de vista ortodoxo, sería una etapa dentro de un plan de estabilización de la economía. E incluso generalmente es la última etapa. En otras palabras, después que cura la enfermedad económica, en este caso probablemente una inflación en ese momento elevada, pero no tan preocupante como ahora, pues después que tú estabilizas la economía, después que logras corregir todos los desequilibrios macroeconómicos, entonces estás en posibilidades de, si lo deseas, de cambiar pues la expresión de la moneda, es decir, sustituir la familia de la moneda, ya que sabemos que los factores que desestabilizan o que afectan las funciones de la moneda han desaparecido o por lo menos se han superado. De tal forma que cuando se adelanta una reconversión monetaria o una reforma monetaria, generalmente se hace dentro de una economía que ha hecho un esfuerzo serio por estabilizar la macroeconomía, es decir, que la inflación sea moderada, sea relativamente baja, que en materia de desempleo no sea significativo el problema y que estemos en presencia pues, de una economía con un crecimiento aceptable y con una estabilidad de precio aceptable, que por supuesto se va a manifestar también en estabilidad de las otras variables nominales, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, en fin, esa es una economía relativamente sana. En ese momento una reconversión monetaria es pertinente si, por supuesto, la moneda ha perdido mucha pues, capacidad de manejo o eficiencia en el manejo de las mismas. Pues bien, eso no se hizo en Venezuela. Por el contrario, quiero llamar la atención sobre esto. Ocurrieron 2 cosas que de verdad llamaron mucho más la atención. En primer lugar, en el año 2005 se reformó por primera vez o por segunda vez la ley del Banco Central, pero fue muy importante esta reforma en ese momento porque esta reforma permitió que ocurriese el hecho de que algunos, digamos, por primera vez desde los años 40 en Venezuela, ¿no? Todo aquel esfuerzo que se había hecho por centralizar las reservas internacionales en el Banco Central, sobre todo por su condición de país petrolero, era muy importante esta medida, a objeto pues no solamente de la unificación, pues aquello de la unidad de las finanzas públicas, también de las reservas internacionales, por demás importante en ese momento, pues esa reforma se hizo del Banco Central, la ley del Banco Central, para que entonces PDVSA no estaba obligado a vender la totalidad de ingresos petroleros al Banco Central, como lo venía haciendo anteriormente, de tal manera que todos los ingresos petroleros se manifestaban en importante fortalecimiento de las reservas internacionales. Por supuesto, cuando PDVSA necesitaba dólares para adquirir bienes
o servicios en el exterior, pues sencillamente PDVSA tenía su cuenta en el Banco Central y podía, como cualquier otra institución, pues utilizar los dólares para hacer sus operaciones internacionales. Pues bien, esta ley se reformó justamente para decirle a PDVSA o autorizar a PDVSA de no entregar todos los dólares al Banco Central. Ahí comenzó un fraccionamiento de las reservas internacionales y esto producto fue justamente a propósito de recuerdan aquel episodio de cuando el presidente de la República exigió $1 millardo al Banco Central si entregara a cambio pues los bolívares. Posteriormente esto derivó justamente en impulsar esta medida. De tal manera que ocurría lo siguiente, no solamente que la reforma, la reconversión monetaria habilitando la emisión de moneda por parte del Banco Central y su respaldo en términos de los activos internacionales que tenía el Banco Central. Así que, entonces, por un lado, se estaba reformando la moneda nacional, su expresión, y por otro lado, se le estaba quitando respaldo al dividir el destino de los ingresos petroleros, una parte a Fonden y otra parte al Banco Central. Yo quiero aquí dar un salto y continúo entonces con lo demás en el sentido de que esa institución que se creó justamente para recibir parte de los ingresos petroleros fue lo que se conoció y se conoce todavía está allí pues como digamos un cadáver allí dentro de la estructura del sector público, lo que se conoce como el Fonden o Fondo Nacional de Desarrollo, que fue creado supuestamente para financiar obras y proyectos que supuestamente eran la base para promover el desarrollo económico, el crecimiento económico en el futuro. Pues bien, hasta el 2014, para dar un salto pues adelante, Fonden logró manejar cerca de 140.000 millones de dólares. Es decir, PDVSA le transfirió 80.000 millones de dólares a lo largo de todos esos años y el Banco Central le transfirió 60.000 millones de dólares. Observen lo que estoy diciendo, 140.000 millones de dólares, mientras el Banco Central en ese momento tenía apenas 28.000 millones de dólares y hoy el Banco Central tiene apenas 6.000 millones de dólares frente a un cúmulo de 140.000 millones de dólares que logró unificarse en Fonden. Esos recursos, por cierto, que Fonden fue una institución creada como sociedad anónima, estaba bajo la dirección del Ministerio de Finanzas y por supuesto era un recurso que manejaba directamente el presidente de la República sin necesidad de auditoría, sin ninguna expresión o rendir cuenta frente a la Asamblea Nacional como debería haber hecho. Pues bien, de tal manera que teníamos entonces, el gobierno había fraccionar los ingresos de capacidad de compra en el exterior, poniéndolo prácticamente en manos de la Presidencia de la República, al margen del Banco Central, al margen de la Asamblea Nacional, y todos sabemos lo que pasó. Pues todos estos recursos se distribuyeron no solamente a lo largo de toda América, de distintos gobiernos, pero también aquí internamente en muchos proyectos estaban teóricamente señalados como financiados con estos recursos, pero la mayoría de esas obras, diríamos el 70% de esas obras nunca se terminaron. Así que no hay explicación de gran parte de esos recursos que logró atesorar y que se logró concentrar en lo que denominamos Fonden. La segunda reforma se hizo en el año 2010 del Banco Central, o la tercera reforma, mejor dicho. Esta reforma fue, pues, para completar el desastre institucional desde el punto de vista monetario. La reforma fue con el objeto de autorizar al Banco Central, una cosa que se había preservado desde la creación del Banco Central por allá en 1940, autorizar al Banco Central dar crédito al sector público, tanto al gobierno como sobre todo a las instituciones descentralizadas. Y allí entró rápidamente, seguidamente, un financiamiento grandísimo, muy grande, principalmente a PDVSA y posteriormente a muchas empresas del emporio de Guayana. Por esa vía
comenzó entonces a expandirse la liquidez monetaria sin contrapartida productiva, pues desde el punto de vista de la concepción del sector público consolidado, eso se considera un financiamiento enorme monetario de lo que se denomina el gasto público consolidado. Esa es la razón por la cual, ¿no? Posterior, y sobre todo cuando del inicio del gobierno de Maduro, comienza entonces a verse una aceleración nunca vista en la inflación, ni siquiera en los años anteriores, pues producto de esto. Así que, en resumidas cuentas, pues, el fracaso de la reconversión monetaria en un contexto de no cambiar el régimen monetario, en un contexto de no preservar los equilibrios monetarios y fiscales, pues sencillamente lo que hizo fue crear un infierno económico que lo estamos viviendo hoy los venezolanos. ¿Cuáles han sido los resultados en este momento? Producto de esto. Luego, en el 2018, como bien lo señalaron los que me han precedido en la introducción, pues lo que en el 2018 le quitaron, inicialmente, por cierto, hubo una discusión, le iban a quitar 3-0 por allá en el mes de marzo o abril, y posteriormente el propio presidente de la República, ¿de dónde se le ocurrió 5-0? Así, bueno, de la noche a la mañana se habló de 5-0 y 5-0 fueron, así que esos 5-0 conjuntamente con los 3-0 anteriores son 8-0 en la reconversión monetaria, las dos en conjunto. De tal manera que hoy estamos en presencia de una moneda con 8 ceros, un bolívar con 8 ceros menos, ¿no? Con respecto a lo que el bolívar que se expresaba por allá en el año 2007. Así que si queremos llevar los precios de hoy expresados monetariamente al año 2007, pues tendríamos que agregarle 8-0 a cualquier precio de cualquier producto en economía nacional. Pues bien, ¿cuáles han sido los resultados? Sobre todo, repito, por este contexto desequilibrador de la macroeconomía que los aumentaba a través de las medidas verdaderamente graves de alterar, de reformar la ley del Banco Central que permitió pues destruir la moneda nacional, pues sencillamente de nada valió. No solamente que en el momento cuando se adelantó allá en el 2007 para ponerlo en práctica en el 2008, en un contexto no de equilibrio macroeconómico, sino que además se profundizó el desequilibrio. Una cosa verdaderamente incomprensible, ¿no? Realmente visitando algunos sitios donde se discuten estas cosas, en otros bancos centrales, experiencia personal al respecto, era inconcebible cómo es que se adelanta una reforma monetaria y por el contrario no se hace nada para estabilizar la economía, sino se hace todo lo posible por desequilibrarla. Pero aún más, no solamente que no se hace nada por equilibrarla y se hace todo lo posible por desequilibrarla, sino que lo estás haciendo en un momento cuando los recursos petroleros se están cuadruplicando o tal vez quintuplicando con respecto a los ingresos promedio de los años antes del año 2000. Así que si observamos los ingresos petroleros a lo largo de los primeros 10 años 2000 y luego lo que se agrega en los siguientes años después del 2011 y 2012, pues estamos en presencia de un país que recibió a lo largo de 19 años tener un escenario destructivo, muy destructivo, y en este caso creado por el propio hombre, porque no se trata de un evento de guerra, ni se trata de algún evento, digamos, natural que haya destruido la economía, sino por el contrario, los mercados nos estaban favoreciendo y en ese contexto así será de mala la medida. Y así será de mala la gestión de estos gobiernos que pues, dieron estos resultados. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Las hiperinflaciones
que se conocen en el mundo, dentro de ella la primera de Hungría, y por allá también Yugoslavia cuando se desintegró, Mozambique y ahora Venezuela, pues, pero sobre todo estas últimas se sabe que hay, todas estas hiperinflaciones se desarrollaron en un contexto no económico distinto. Pues bien, eso ocurrió y se manifestó entonces en un crecimiento de la liquidez monetaria. Por aquí tengo algunas cifras un poco para que tengan alguna idea, ¿no? Un crecimiento de la liquidez monetaria que ha logrado, observen esta cifra, en 7 años, es decir, desde el año 2013 al año 2019, ambos incluidos, 7 años, la inflación de 7 años suma, oigan la cifra, a veces es difícil expresarla, 24.526.540.260%. Esa es la inflación de los venezolanos, ¿no? O que hemos sufrido los venezolanos a lo largo de estos 7 años. Por supuesto, todos sabemos que quizás el año más verdaderamente grave en el año 2018, que vivimos pues una inflación que se aproximó a los 2 millones de %, pero sumado pues, o sumado no, calculado de punta a punta, del 2000, comenzando a finalizando el 2019, la inflación cerca de 24.526 millones % en Venezuela. Eso no ha ocurrido en América Latina, en ningún país, y dudo que en el mundo occidental, sobre todo en las economías bien constituidas y estabilizadas en el mundo occidental, e incluso en periodos de desestabilización, se dé a una cifra de tal tamaño. Eso nos ocurrió, eso más o menos refleja, si lo sacamos en términos promedio mensuales, desestabilización, y en un momento como este hacer esa reconversión monetaria pues verdaderamente da risa. Eso nada tiene que ver con curar la enfermedad de desestabilización de la economía. Y perdonen el símil, eso es como un enfermo en materia de salud, en materia de medicina. Algún paciente tiene una enfermedad terminal y lo vestimos muy bien para sacarlo a la calle, para aparentar ante el público que el paciente está sano, pero no se está haciendo nada. Pues bien, eso nos ha ocurrido, por supuesto, con una inflación de esa magnitud, ¿no? La caída del producto, y a eso se agregan otros factores, ¿no? El problema de la caída de las reservas internacionales ante tal expansión monetaria. Traducido esto en una inflación dramática y inmensa como la que le he señalado, pues sencillamente lo que denominan los economistas la caída de la demanda de dinero, ¿no? En Venezuela, pues fue fenomenal. En otras palabras, nadie quiere bolívares y todo el mundo está tratando de sustituir el bolívar por una moneda que le precede su capacidad de compra o su capacidad adquisitiva. Y como bien sabemos, cuando hay una caída de la demanda de dinero, pues esto se dirige pues rápidamente a las transacciones de consumo, y lo que no va al consumo va definitivamente pues a expresarse en una moneda dura, y la moneda dura comienza a sustituir la moneda nacional, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela pues lentamente, ¿no? Y por cierto, las autoridades económicas han dejado que esto funcione de esta manera, y por supuesto esto va en algún momento a colapsar, porque dolarizar una economía con unos ingresos cayendo a tal magnitud, unos ingresos petroleros que fortalecían las reservas internacionales, es el principal oferente de dólares, que sería el Banco Central, ¿cómo hace para sostener un proceso de dolarización oficialmente adoptado, ¿no? Si realmente hoy en Venezuela, la economía venezolana, así como le señalé la inflación acumulada, igualmente vemos una caída del tamaño de la economía que se expresa a través del comportamiento del Producto Interno Bruto, es decir, la producción agregada del país, ¿no? Que en 7 años, justamente, hoy tenemos una economía que se ha reducido en un 80% con respecto al 2012. Es decir, hoy Venezuela es una economía
que apenas representa el 20% de lo que producíamos, del valor de la producción de bienes finales allá en 1912. Eso más o menos representa cerca de 55.000 millones de dólares. 55.000 millones de dólares es una economía muy pequeña hoy en América Latina. En América Latina hoy una economía de 55.000 millones de dólares sería Paraguay, sería Bolivia, sería El Salvador, sería Honduras, o tal vez muy cerca también de una economía como la haitiana, ¿no? Pero realmente a esa situación hemos llegado producto de lo que ha ocurrido. Finalmente, pues estamos en presencia de un país con una inflación extremadamente elevada, que por cierto, con una desestabilización en materia cambiaria, en materia de precios y en materia de empleo. Por lo tanto, hoy estamos en presencia con un país de verdad, este proyecto pues que nosotros pensamos y que tengo fe en Dios y fe en todos nosotros, que tenemos que definitivamente acelerar el cambio. El país se nos pierde. Hoy tenemos un país que ocupa como economía, quizás estamos ya cercano al puesto 14 en América Latina. Hoy, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Colombia, que pasó a sustituirnos como la economía número 4 de América Latina. Nosotros éramos el cuarto, muy cerca de Argentina. Hoy somos el número 14 o 13, ¿no? Estamos muy lejos ahora de Colombia, de Chile, de Perú, ¿no? De esas economías estamos bastante lejos. Incluso allá Guatemala, ya Santo Domingo, hoy el Producto Interno Bruto es mayor al de Venezuela. De tal manera que esa es la situación de Venezuela en un ambiente de hiperinflación, una moneda que no hay manera de recuperar su capacidad de compra, y algunos hablan de un proceso de dolarización, pero recordemos lo siguiente: uno de los factores o de los costos de un proceso de dolarización en una economía como la nuestra es que definitivamente pues la emisión monetaria autónoma desaparece, y por supuesto todo el proceso de recuperación de la economía dependerá de la posibilidad de ingresos de dólares en el país, y eso siempre es una limitante. Observen lo que pasó con Ecuador recientemente, a propósito, hace año y medio creo, hace un año, que tuvo problemas el gobierno español con exigencia de parte de una asistencia social por parte de la población, y por supuesto no es fácil en ese momento para los gobiernos que están dolarizados y una economía pequeña tomar medidas oportunas y rápidas para poder resolver problemas de ese orden, ¿no? Así que es lamentable, ustedes nunca van a conseguir una economía en este momento, eso que llaman una economía emergente, que esté en proceso de crecimiento y que haya previamente sustituido la moneda para lograr ese proceso. El caso de Panamá es un caso muy particular por el hecho de tratarse de una economía muy pequeña, pero que además Panamá se ha convertido pues en el almacén de América Latina y en casi que la única vía de tránsito del Atlántico al Pacífico y viceversa, de tal manera que eso ha generado pues un centro financiero extraordinariamente elevado, quizás el más importante de América Latina, y es un caso muy particular, el caso de Panamá. Pues bien, esa es la situación. Estamos en presencia entonces de una economía muy pequeña, con un nivel de reserva muy bajo, con una inflación que amenaza continuar siendo extremadamente elevada y por supuesto privando a los venezolanos de una caída de una capacidad de compra aceptable para poder mantener su nivel de vida. Y justamente todo esto se manifiesta ¿en qué cosa? En esa expresión socioeconómica como lo es el nivel de pobreza, ¿no? Hoy, si ponemos planteamos una comparación, por ejemplo, con el 2007, cuando el INE, por allá, el Instituto Nacional de Estadística, presentó algunas cifras que por tanto sujeta pues a revisión y a observaciones, pero vamos a tomarla como válida. En ese momento se hablaba de un nivel de pobreza generalizada, pobreza por ingreso, por nivel de ingreso, un nivel de pobreza generalizada de 54% y un nivel de pobreza extrema de 7%, ¿no? Ese nivel de pobreza extrema de 54% señalaban en el INE que la habían reducido en el 2007 a 27%, y el nivel de reservas extrema, es decir, pobreza extrema, a 7%. Hoy las cifras
son las siguientes. El nivel de pobreza extrema es casi 80% y el nivel de pobreza generalizada es prácticamente 95%. Hoy estamos en un país donde apenas el 5% de la población venezolana tiene capacidad de compra para adquirir la canasta alimentaria y la canasta básica, ¿no? Esa es la situación nuestra, de tal manera que no solamente está muriendo pues la economía nacional, sus ciudadanos, nosotros estamos viviendo realmente o estamos acusando un costo extremadamente elevado. El ajuste se está dando por hambre, por muerte, por miseria. Discúlpenme que termine así, vamos a dejar el planteamiento de esta manera. Sí, muchas gracias por su atención. Adelante. Pero muchísimas gracias, profesor Luis Brusco. Excelente. Por aquí en el chat estoy leyendo. Bueno, por aquí tengo unos saludos de Monagas, mi tierra. Saludos a Monagas. Así es. Bueno, muchas gracias por la intervención. Estuvo extraordinaria, creo que muy clara, muy completa. Y decirles bueno, fue un acierto invitarlo porque nos ha aclarado mucho sobre este tema relacionado a la conversión monetaria, a la situación monetaria del país y por supuesto decir que tener una hiperinflación en los últimos 7 años de 24 millones%, hay que verle la cara al nivel de sometimiento y de ataque al que ha sido sometido la población venezolana durante todos estos años y bueno, todavía estamos aquí resistiendo, pero estamos seguros que va a ser por poco tiempo porque estamos muy cerca de lograr un cambio en Venezuela. Bueno, estamos invitándolos a todos a participar, a hacer sus preguntas, sus intervenciones por chat. Yo quiero en principio saludar a algunas de las personas que se han manifestado por aquí por el chat. Saludo a Goyito González, que es del equipo de La Mejor Venezuela, de la Mesa de Economía. Saludo a Jonathan Gómez, a Jorge Echenique, que es La Mejor Venezuela Apure. Jesús Ramos, de La Mejor. También quiero saludar a los diputados a la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, a Luis Estefanelli, que nos están acompañando aquí en este foro. También quiero saludar al economista Douglas Becerra, también, gracias por su participación. A Freddy Sangroni, del equipo operativo, coordinador operativo del Estado Falcón. Bueno, aquí nos dice Rafael Marcano, impecable exposición. Saludamos también a Esteban Cosis, del municipio de Carirobana, el estado Falcón. Nos da las gracias por esta ponencia, por este foro. Bueno, mira, todos están muy claros, muy contestes, y creo que su dibujo sobre esta situación que nos está acogotando a todos los venezolanos está muy clara. También queremos saludar a Rafael Mesa, de La Mejor Guárico, que también nos está escribiendo. Jonathan Gómez, saludos desde Trinidad y Tobago, hasta su orden, hasta la orden nuestra, pues muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar antes de que algunos de los que están conectados nos hagan algunas preguntas. Por cierto, Giancarlo creo que también está chequeando la participación por Instagram, que también estamos haciendo una transmisión por Instagram. Y bueno, seguramente hay algunas inquietudes. Yo quería preguntarte, Luis Brusco, lo siguiente. Bueno, aquí está claro el panorama. Ahora bien, está definido y claro que para que podamos corregir la situación monetaria, la situación económica, la situación fiscal, la situación cambiaria de Venezuela, necesitamos, por supuesto, un cambio. Necesitamos, en principio, implementar un gobierno de emergencia nacional y, por supuesto, que este régimen pues salga del poder. Ahora bien, ¿qué acciones, vamos a decir, de corto plazo, porque no hablemos de la de largo plazo, porque probablemente podremos pasar toda la tarde aquí conversando, pero qué acciones puntuales de corto plazo se podrían implementar para atender lo más grave,
que es detener la espiral de hiperinflación. ¿Cómo detenemos la espiral de hiperinflación? Rápido. ¿Cómo desaceleramos ese proceso en las siguientes semanas posterior a la instauración de un gobierno de emergencia nacional? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Bien, esta pregunta es muy importante, Ricardo, y justamente te felicito porque esto es, en una situación como la que vive Venezuela, asumir un cambio político y que pretenda superar la malísima situación que estamos transitando y en la cual va a quedar Venezuela una vez después del cambio político, que se inicia el cambio político, pues es necesario poner en marcha rápidamente cambios en materia de, o primeros pasos de estabilización que permita pues corregir o atacar rápidamente el problema de los efectos que tiene esta situación económica en la vida de la gente. Lo primero que hay que atacar, por supuesto, es la inflación. Ahora, para atacar la inflación, un programa como este, recordemos que vamos a comenzar un proceso de cambio, ¿no?, con un Banco Central debilitado. Así que definitivamente necesitamos financiamiento externo. Y un financiamiento externo que ya necesariamente, quienes pretendamos gobernar el país, ¿no?, y discúlpenme que hable en plural y dentro de los cuales me incluyo modestamente acá, ¿no? O contribuir al respecto, lo primero que debemos tener es un plan económico, ¿no?, creíble, posible, aceptado por las instituciones internacionales, ¿no? Y en función de eso podríamos contar rápidamente con un financiamiento rápido. Venezuela necesita al comienzo, para estabilizar su moneda, un banco central con un nivel de reservas internacionales importante. Así que ese financiamiento, por supuesto, es para financiar a las reservas internacionales, a objeto de darle estabilidad a la moneda. En segundo lugar, establecer, porque este proceso de hiperinflación que se ha desarrollado en Venezuela, en todos los países, la hiperinflación tiene una característica, ¿no?, que cuando se toman medidas rápidas, creíbles, y el Banco Central es capaz pues de respaldar adecuadamente y bajo el manto de una política económica creíble, y la credibilidad tiene que ver también con el equipo que la traza, que la diseña, con la seriedad que se adelanta el programa, la gerencia del programa es muy importante. Así que un programa como ese, que va a permitir un financiamiento rápido, pues va a contribuir grandemente a que las expectativas inflacionarias, que es muy importante el factor expectativa, las expectativas inflacionarias se tumben con rapidez. Es decir, mientras no haya credibilidad en el programa, mientras no haya credibilidad en que el Banco Central tiene la fortaleza para respaldar su moneda, mientras no ocurra eso, pues entonces siempre el programa estará peligrosamente amenazado. De tal manera que hay que tomar medidas también contundentes para privar las expectativas o los factores negativos que harían que la credibilidad en la desaceleración de la inflación se dé en el corto plazo. En ese sentido hay algunas propuestas, ¿no?, que por supuesto el Plan País creo que recoge parte de eso, ¿no? La propuesta de que en los primeros años de gobierno el cambio fijo, por supuesto, con un banco central fuerte, es importante, ¿no? Un tipo de cambio fijo vigente por poco tiempo para tumbar las expectativas, porque hoy estamos en presencia de una economía donde el ancla inflacionario, el antiancla inflacionario es justamente el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, la inflación se mueve al mismo ritmo del tipo de cambio. Entonces, hay que tratar de tumbar esas expectativas porque siempre las vamos a tener allí en un inicio como amenaza para lograr desacelerar la inflación. Una vez que se logre esto, ahora, de no adoptar un régimen de tipo de cambio fijo, pues, y no solamente un tipo de cambio fijo, sino un tipo de cambio fijo y libre cambio, para ganar confianza, proceso. Pero para eso, repito, variable fundamental, se necesita
una fortaleza de las reservas internacionales. Nosotros no podemos fortalecer las reservas internacionales con nuestra producción propia, porque lamentablemente hemos destruido la principal generadora de divisas, que como bien sabemos pues es PDVSA. Por supuesto, habrá que incluir en nuestro programa un plan paralelo de mediano y largo plazo de recuperación de la industria, porque aunque sabemos pues que hoy ya prácticamente nos sacaron de la OPEC, o ya no nos toman en cuenta como país petrolero, por lo que sí es cierto que tenemos posibilidades de recuperar una producción importante en los próximos años si hacemos un esfuerzo serio. Eso sería, en mi opinión, el primer paso. Lo otro viene pues con el hecho de una seriedad en el manejo de las finanzas públicas, como lo habíamos hecho. Los venezolanos tenemos ya experiencia al respecto, incluso con gobiernos distintos, tanto en la década de los 50, como 60, como en los 70, si algo llamaba la atención, no solamente aquí nacionalmente, sino internacionalmente, era la seriedad que se manejaba el equilibrio fiscal, que por cierto, en ese sentido, la seriedad no era solamente producto del papel de los que estaban, los personeros que representaban al Ejecutivo, sino que teníamos un Congreso Nacional permanentemente vigilante de mantener los equilibrios en materia fiscal. Por ahora lo que puedo señalar es eso. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta, muy importante, muy interesante. Ahorita le voy a dar la palabra a Cipriano, que me la está pidiendo para invitar a participar a los diputados Francisco Sucre y Luis Stefanelli. Antes de eso, quiero saludar a Fanny Gil, quien por cierto nos pregunta, ten esa pregunta por allí, si ella dice que por qué no inhabilitamos la ley del Banco Central de Venezuela y volvemos a la anterior, o sea, la ley que estos señores están aplicando. Yo me adelanto a decirle, antes de que tú respondas eso, que la Asamblea Nacional en el año 2016, 2017 hizo una reforma. Lo hizo. La ley del Banco Central, por supuesto, está allí, no está siendo aplicada porque estamos en un régimen, bueno, por supuesto que desconoce a la Asamblea Nacional legítima, pero que esa ley allí pues, está aprobada. Por supuesto que puede ser objeto de nuevas revisiones, pero ya se han hecho modificaciones que le devuelven, entre otras cosas, la autonomía del Banco Central de Venezuela. Así es. También quiero saludar a la amiga Nancy Nava de Perú. Un saludo, querida amiga Nancy, que está conectada. Bueno, no sé si le damos una participación a Francisco, a Luis, que están conectados, un comentario habilitados, para escucharlos un poquito y si tienen alguna inquietud, pues la planteen también. Sí, dame Adelante, un segundo Cipriano. para hacer un comentario complementario. Efectivamente, en lo que dice el profesor Brusco, las dos cosas esenciales hay que plantearlas y hay que hacerlas muy pronto, ¿no? Tú dijiste ahorita la palabrita mágica en cuanto al Banco Central se refiere, porque esa fortaleza institucional que el profesor Brusco habla, que tiene que tener el Banco Central para poder hacer valer la moneda, para defender su valor y su estabilidad, va directamente vinculada a la palabra que tú acabas de decir, autonomía, y que de alguna manera es el eje central de esa reforma legal de la que se comentó ahorita, ¿no? Es decir, devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela es la base de su fortaleza institucional para que pueda garantizar el valor y estabilidad de la moneda, haciendo las cosas correctas y no atendiendo a los pedidos y órdenes que hoy en día se le dan desde Miraflores descaradamente a la junta directiva de ese banco. En segundo lugar, comentario adicional con respecto a lo de el tema de que primero hay que atacar la inflación. Por supuesto que sí, porque si no vamos a seguir en este círculo vicioso. Le podremos volver a quitar 3 ceros a la moneda este año y entonces si seguimos en esta dinámica de aumento sistemático de la masa monetaria y tirando dinero a la calle y un gasto público indiscriminado, vamos a volver a lo mismo dentro de 2 años y entonces habrá que volver a quitar 3 más y 3 más y 3 más. Entonces, evidentemente, como bien lo dice el profesor Brusco, hay que empezar matando la culebra por la cabeza.
Y la cabeza de esta culebra es ponerle fin, control al aumento desenfrenado de los precios que se traduce en estas tasas de inflación horrorosas de las que hemos estado hablando, la del 2018 muy en concreto, que fue la más alta de la historia de América y una de las 5 más grandes de la humanidad, pero fíjense la tasa acumulada que indicó el profesor Brusco desde el 2013 para acá, es una cosa casi que hasta difícil de visualizarla numéricamente cuando uno la pone en un papel, ¿no? Entonces hay que ir a las enseñanzas de Friedman, el gran aporte de la escuela monetarista al conocimiento económico de la humanidad. Para resolver este tipo de cosas hay que empezar por controlar la emisión de dinero y una vez que la economía empiece a crecer, pues hacer un crecimiento constante de la masa monetaria a la par que sube la oferta de bienes y servicios y no al revés, porque si no entonces vas a generar inflación, que es una de las cosas negativas que trajo la prolongada aplicación de las políticas keynesianas desde los años 40 hasta los años 80, como todos lo sabemos, y hasta que se produjo el fenómeno de la estanflación, que hoy en día en Venezuela es algo mucho peor que eso, porque estanflación es estancamiento con inflación. Aquí no estamos en estancamiento, aquí estamos en depresión económica, vamos en caída libre, llevamos 7 años seguidos cayendo en nuestro producto, por lo tanto habría que inventar un término para Venezuela que sería algo así como que depreflación o algo por el estilo, ¿no? Porque es mucho más grave que esta inflación. Por ahí hay otros comentarios por escrito, sin embargo, Ricardo, creo que sería bueno escuchar algún breve comentario. Tenemos 2 diputados conectados que además son miembros de esta mesa de economía de la mejor Venezuela, el diputado Francisco Sucre y el diputado Luis Stefanelli, que con apenas desactivar su micrófono ya están habilitados. Pueden activarlo para hacer un breve comentario si así lo desean, o no sé si tú vas llevándolo en orden. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cipriano, vamos a escuchar no sé si nos comenta primero Francisco o Luis, quien esté allí disponible, y escuchemos su comentario. Luis Stefanelli y Francisco Sucre. Puede activar su micrófono, cualquiera de los dos. No se le oye, Ricardo. No se escucha, ¿verdad? No se escucha, Luis. Luis, abre el micrófono. Luis, no, Luis tiene el micrófono abierto, pero por alguna razón no se escucha. Vamos a ver qué pasa. Sí. Hermano Luis Stefanelli, ¿me escuchas? De todas maneras, creo que por ahí llegaron otros comentarios. Bueno, está Luis, pero por ahí llegaron otros comentarios por escrito, por si acaso. Ok, Luis, no sé si me estás oyendo. Si me estás oyendo, nosotros no te escuchamos a ti. Tienes que desactivar tienes que activar tu micrófono, Luis, según lo que me explican aquí el apoyo técnico. O sea, tú mismo tienes que activar tu micrófono. No, Luis. No, debe haber algún problema técnico, no sé, pero no te escuchamos. Vamos a hacer a leer aquí unos comentarios mientras resolvemos el problemita. ¿Te parece? Ok. Bueno, mira, aquí hay algunos comentarios. Uno de Rafael Mesa, hermano Brusco, ¿no? Dice, el grave daño que se le hizo a la economía nacional con el control de cambio, ya que los créditos se invertirán solo en dólares para resguardo
y llegamos a la baja productividad de los diferentes sectores. En parte respondió parte de las preguntas. ¿Cómo accedemos a financiamiento externo con las limitaciones post-COVID? Otro comentario de Rafael Marcano. Saludos, Rafael. Las políticas antiinflacionarias deben ir pari passu con las políticas de estímulo al sector real de la economía. Rolando Hernández. Eso se denomina locura y especulación. Nancy Nava nos dice que no escucha a Luis Estefanelli y no tiene activada la función de audio. Bueno, volvemos contigo, Luis, a ver si te escuchamos, hermano. Te refieres a mi persona, ¿verdad? Sí, o a Luis Estefanelli. ¿Ya Luis Estefanelli resolvió el problema? Adelante, Brusco, hermano, porque no tenemos todavía Luis Estefanelli. Claro, creo que el último comentario que hiciste sobre el control de cambio llevó a una baja de la productividad. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero la baja de la productividad tuvo que ver con el hecho, no solamente con el control de cambio. El control de cambio tuvo sobre todo un efecto en materia de la oferta nacional, en la materia de la producción y el ofrecimiento de bienes y servicios, preocupante sobre todo de bienes, por el hecho de que el suministro de insumos no era oportuno. Había serias dificultades y en la medida que las reservas internacionales comenzaban a bajar, este gobierno comenzó a buscar cualquier excusa para no proveer oportunamente a los productores nacionales. Pero no solamente eso, es que aquí hay que considerar otras cosas, ¿no? Definitivamente hay temas que tocarlo desde el punto de vista técnico, cuesta introducirlo o calificarlo como no técnico, no económico, ¿no? Pero aquí hay problemas verdaderamente importantes a tomar en cuenta. Se definió también cosas que se derivan de cómo se comporta la balanza de pagos de Venezuela a lo largo de todos sus años. Fíjense ustedes, a lo largo de todos estos años, podríamos considerar que, por ejemplo, desde el año 2009, aproximadamente, descartando el 2011 y 2012, que por cierto, el propio Giordani, a propósito de la elección de Hugo Chávez la última vez, lo dijo tajantemente, pues ellos manipularon el problema del control de cambio y de las importaciones y todas estas cosas a objeto de buscar pues noticias y factores que incentivaran pues o que buscaran el triunfo electoral, ¿no? Pero a lo largo de todo eso uno se da cuenta que un país como el nuestro registró más de 7 años consecutivos balanza de pago negativo. Eso realmente es sorprendente. Uno revisa la balanza de pagos y se da cuenta que las importaciones comenzaron a crecer de manera significativa. Llegaron a casi 60.000 millones de dólares en algún año, una cosa verdaderamente elevada, cuando esta es una economía que podía funcionar muy bien con 40.000, 35.000 millones de dólares de importaciones, llegó a 60.000. Hubo materia de sobreprecios que lamentablemente en ese momento ni la Asamblea Nacional de esa época no había ninguna preocupación por investigaciones al respecto, de tal manera que las transacciones comerciales, pero al mismo tiempo las transacciones financieras que se reflejan en la balanza de pago, allí se puede visualizar eso que llaman en la economía internacional fuga de capitales, ¿no? Una fuga de capitales inmensa. Los depósitos y moneda en el exterior, ¿no?, de los venezolanos aumentaron considerablemente, y las importaciones crecieron de forma significativa. Tal vez en esas importaciones habían muchas expresiones de sobreprecios y que permitió pues la salida de muchos capitales. El asunto es que esto ocurría, recordemos lo siguiente, que también paralelamente a lo largo de todos estos años, que son muchísimos los factores a considerar, el gobierno estuvo interesado, sobre todo el gobierno de Hugo Chávez, como bien saben ustedes, que dejó prácticamente el plato servido, la cama servida, para que entonces todas estas cosas ocurriesen en este año,
porque las reformas del Banco Central se dieron durante el gobierno de Hugo Chávez, la primera reconversión, pues, y también el pase a las importaciones en manos de los señores militares. Prácticamente aquí hubo un cambio casi que total de las importaciones privadas, que anteriormente eran mayores que las importaciones públicas, pasaron todas pues a manos públicas en su mayoría, y entonces eso hizo que el oportuno suministro de los recursos, de los insumos, de la materia prima a los productores nacionales bajó de forma considerable. Así que en una situación como esa y en un contexto de prácticamente leyes que impedían despedir trabajadores, en fin, por el lado del mercado laboral había unas cuantas leyes que eran que restringían y que sean inflexibles el movimiento de oferta y demanda de mano de obra, pues sencillamente el resultado era una extremada improductividad por parte del venezolano. Muchas gracias, Luis, por esta respuesta. Creo que ha sido bien esclarecedora. Vamos a ver si Luis Stefanelli no podemos escuchar, porque tengo otras preguntas aquí, pero vamos a tratar de escuchar a Luis Stefanelli. Luis, hermano, ¿nos escuchas? Vamos a tratar de escucharte a ti, si fuera posible. Estoy seguro que tienes un aporte importante. ¿Será que no ve el micrófono? ¿Será que no ve el micrófono en la parte de abajo? No lo ve. Aquí estás, Luis. O no lo tiene, no sé. Te estamos viendo. Luis es experto en esto, claro que lo tiene que estar viendo, pero no lo has activado, Luis, si nos está oyendo, ¿viste? ¿Tiene algún problema ahí con el aparato? Sí, yo creo que sí, es el aparato. Problema. Qué broma, Luis, qué broma. Bueno, lamentablemente. Mira, permíteme, Ricardo, yo voy a, porque no quiero dejar de expresar esto porque me llamó tanto la atención, ¿no? Ajá. ¿Cómo no escucho? ¿Cómo no te escucho? Luis, Brusco. Bueno, perdí un momento, por momentos perdí a Brusco, ¿no? Te sugiero darle lectura a los mensajes que están pendientes, Ricardo. Correcto. Vamos a leer unos mensajes que están pendientes. Procedo a ello. Tenemos a Carlos Borges. Dice, tomando como referencia el tipo de cambio en el año 99 de 570 bolívares por dólar, si lo comparamos con el tipo de cambio actual de 311.000 bolívares por dólar, si le agregamos los 8 ceros, equivaldría, bueno, a 31.100 millones de bolívares por dólar del año 1999. Tomando esto en cuenta, ¿cuánto sería el porcentaje de devaluación de la moneda del 99 a la fecha? Profesor Brusco, ¿no? Bueno, tenemos claro. a Pena de Vidas Antonio. Profesor, buenas tardes. Muy valioso todos los datos ofrecidos en su exposición. Disculpe, pero hay algo que no entendí respecto a su postura ante la medida de conversión cambiaria. ¿La considera inapropiada o es la forma como se hizo? Muchísimas gracias. Tenemos a Andreina Febres Cordero. Saludos, estimado Cipriano y demás foristas. Lamentablemente, hasta que no ocurra un cambio político y se mantenga el régimen, no veo con optimismo ninguna mejora en la economía venezolana. Hay que ofrecerle seguridad jurídica. Ricardo, ¿me puedes repetir la pregunta de reconversión cambiaria? Que así te entendí, pero me parece extraño esa expresión, ¿no? Reconversión cambiaria. Sí, la repito, ¿no? Profesor, buenas tardes. Muy valioso todos los datos ofrecidos en su exposición. Disculpe, pero hay algo que no entendí respecto a su postura ante la medida de conversión cambiaria. ¿La considera inapropiada o es la forma como se hizo? Muchísimas gracias. Textualmente esa fue su pregunta, ¿no? Quizás quiso decir reconversión monetaria. Quizás quiso decir eso. Sin duda eso fue lo que quiso decir. Sí. Adelante, Luis. ¿Está hablando conmigo? Sí, hermano. Bueno, que te decía que me pareció oírte que había una observación sobre lo que quise decir sobre reconversión cambiaria. Eso realmente me suena como extraño. ¿Reconversión cambiaria o...? Sí, estoy seguro que quiero decir reconversión monetaria.
¿Perdón? Pienso que eso fue lo que quiso decir. ¿Cuál es tu posición con respecto a la reconversión monetaria? Si estaba de acuerdo o no. Bueno, creo que en tu exposición fue claro, el tema no era la reconversión en sí misma, sino que no vino acompañado de otras medidas, de reformas No, por económicas, supuesto que que, eran necesarias, no. incluso previa a la reconversión monetaria. No, en esto soy contundente. Me parece que estas reconversiones monetarias o reforma monetaria, tomarla así, lo que le provocó fue gasto. Cuando tú ves cuánto gastó el Banco Central por allá en el 2007 para adelantar la emisión de nueva familia de moneda, gastó cerca de 450 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, si se compara con las cifras que se manejan macroeconómicamente, parece poco, pero es que ninguna de esas medidas tuvo efecto en el proceso de estabilización esperado de la economía. Ni siquiera para manejar la eficiencia de la moneda, digamos, el uso de la moneda física, el papel y la moneda metálica, tampoco, porque hoy día justamente que ha ocurrido prácticamente una emisión de moneda por parte del país, ¿no? Casi todo se transa electrónico. Computacional, pero realmente eso no aportó nada. Así que parece que, en mi opinión, fue una pérdida de tiempo esto y no adelantar un plan de estabilización macroeconómica que incluyera un cambio del régimen monetario. Eso es otra cosa. Es decir, que se use la economía monetaria y la política monetaria en particular para buscar el equilibrio macroeconómico del país y paralelamente podríamos hacer pues una reconversión monetaria, es decir, una expresión de la moneda a través de otra familia de moneda o de otro cono monetario, hubiese sido pues pertinente una vez después de adelantar un cambio en el régimen monetario. Yo quería, a propósito del ejemplo que puso Cipriano al comienzo, ¿sabes qué? Un cartón de huevo hoy, para que tengas una idea, cuesta, vamos a poner un precio, 600,000 bolívares, ¿no? Si a 600,000 bolívares tú le sumas los 8 ceros para llevarlo al precio de 2007, ¿no? Bueno, tú tienes allí 60 billones. Sí, 60 con 12 ceros, ¿no? 60 con 12 ceros. 60 billones del 2007. A ver, quienes me están oyendo, todos ustedes, en el 2007, en promedio, un apartamento en Caracas, en promedio, sin poner apartamento de la zona, en promedio costaba 200 millones de bolívares, ¿no? Si 200 millones de bolívares con 60 billones de bolívares, tú comprabas entonces 30 apartamentos en Caracas. Y eso lo cambia por un cartón de huevos. Eso expresa prácticamente la situación que estamos viviendo. Ricardo, disculpa, Así es, Luis. Veo que Luis Estefanelli tiene ya el micrófono desbloqueado. No sé si le damos otra oportunidad a ver si se puede conectar. Perfecto. Cipriano, vamos a escuchar a Luis Estefanelli. Adelante, Luis Estefanelli, hermano, nos escucha. No se escucha, lamentablemente. No. Y se ve que tiene el micrófono desbloqueado porque lo acabo no de en la lista principal. Debe ser problema técnico, su equipo debe estar en computadora y no está bien instalado. Pues. Bueno, no tengo en este momento más comentarios, más preguntas. No sé si Giancarlo no me ha pasado todavía las de inquietudes de él. ¿Me escucha? En este momento no tengo comentarios. No sé si no tenía algún, pero yo creo que estamos por cerrar, estamos muy completos. Todo la disertación, la posición y las respuestas que el profesor Luis nos ha ido dando, creo que nos llevamos un muy claro de situación referida a este proceso de recuperación monetaria, a la situación de polarización de la moneda, a la situación de poder adquisitivo, situación de inflación y por supuesto a las acciones que más o menos de manera
inmediata entonces para tener la espiral de hiperinflación, ver la confianza en la economía y por supuesto revivir los auxilios financieros que permitan iniciar el proceso de reconstrucción del país, por supuesto construcción de las redes internacionales. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. No sé si no tienes algún comentario adicional para ir dividiendo la reunión. Buenas tardes, por aquí el diputado Francisco Sucre. Me gustaría hacer una pregunta, hermano. Francisco, hermano, disculpa, vamos a escuchar a Francisco Sucre. Sí, bueno, Adelante. Extraordinaria disertación del profesor Brusco. De verdad que el proceso de evaporación literal de nuestra moneda ha sido, yo creo que, uno de los procesos más graves en la historia económica, por lo menos contemporánea, del hemisferio, ¿no? Puedes Ahora, activar tu cámara, Francisco, si quieres. ¿Cómo? Puedes activar tu cámara también si quieres. No, es que estoy con el 3G, entonces se me cayó el Wi-Fi, entonces me consume mucho dato, ¿no? Adelante, disculpe. Entonces, lo que les quería preguntar al profesor Brusco, bueno, de cara, ya sabemos el diagnóstico, dónde estamos parados, pero he visto un debate bien interesante de muchos economistas venezolanos, economistas muy bien calificados, ¿no? Sobre la posibilidad en el futuro inmediato de Venezuela del tema de la dolarización de la economía. En estos momentos tenemos una dolarización transaccional. Yo creo que ya más del 80% en algunas ciudades de Venezuela como Caracas de las transacciones se están haciendo en dólares. Ya eso permeó hasta los sectores populares. Todo se transa en dólares. Entonces hay una dolarización de facto, una dolarización transaccional, pero mi punto es que para poder abatir el tema de la hiperinflación, que ya vamos para, creo que casi ya 90 meses de hiperinflación, rompiendo todos los récords que ya habían en el hemisferio, que creo que Cipriano mencionó, sobre Nicaragua, por ejemplo. Ese elemento de la dolarización de la economía, o sea, dolarización formal, ¿cómo lo ve usted, profesor? Si eso es viable y qué se necesitaría hacer. Los argumentos que se establecen para negar esta posibilidad es que estaríamos anclados a la Reserva Federal Norteamericana, que es quien emite en definitiva los dólares. Entonces perdemos autonomía en el margen de maniobra de nuestras políticas monetarias porque vamos a estar atados a la Reserva Federal. Yo no soy economista, soy abogado y quería oír su opinión al respecto. Gracias. Y qué bueno, importante discutir esa materia a propósito del tema que estamos tratando, ¿no? Porque la dolarización es también una expresión de reconversión monetaria. Es una reconversión monetaria cuando se sustituye la moneda por otra moneda, ¿no? Otra moneda de valor internacional importante y de estabilidad internacional importante, no una divisa como el caso del dólar. Sí, efectivamente hay una discusión al respecto, si conviene o no. Bueno, yo voy a recurrir en primer lugar, y eso no quiere decir que esté a favor o en contra respecto al tema al final, ¿no? Pero lo que sí es cierto que llama la atención, que aquellos países, estos países que se llaman hoy economías emergentes, en desarrollo, y que tratan de diferenciarse de países menos desarrollados, caso por ejemplo de Brasil, el caso de Corea del Sur, el caso de muchos países asiáticos, Tailandia, Indonesia, Singapur, bueno, en fin, ninguno de esos países que pretenda que tenga un plan de mediano y largo plazo, porque el proceso de crecimiento y de desarrollo de un país es un proceso de largo plazo. Ninguno de esos países han adoptado sustitución de su moneda, tal como lo estamos señalando para acá el caso de Venezuela, ¿no? De tal manera que eso llama la atención por el hecho de que efectivamente el proceso de dolarización
caminando la economía bajo sus propios pies, depende pues va a contribuir al crecimiento dependiendo del esfuerzo que hagamos en la economía real, en la economía productiva, ¿no? Y las ventajas que tengamos, por supuesto, en los distintos mercados para insertarnos en la competencia internacional y poder comenzar todo un proceso de crecimiento, ¿no? La dolarización en un estado como el que nosotros estamos en este momento, por supuesto que al comienzo va a ser contundente. Si algo es contundente en la caída de la inflación, es sustituir oficialmente la moneda nacional por el dólar, ¿no? Pero la economía, corremos riesgo que la economía se nos quede por largo tiempo pequeñita, ¿no? Eso es quizás lo que las observaciones más importantes que hacen algunos economistas, sobre todo en el caso de nosotros los venezolanos. Y esto en el caso de Venezuela, llama mucho la atención porque Venezuela no es cualquier economía. Venezuela no es Bolivia, Venezuela no es Uruguay, perdonen que compare con las economías latinoamericanas, por supuesto la que tenemos acá en nuestra región, no es Paraguay, no es cualquier país centroamericano, no, es un país con una potencialidad de crecimiento inmensa, una disponibilidad de recursos inmensa, de tal manera que Venezuela es un país que lamentablemente, pues de esto se hablará mucho durante todo el siglo XXI, lo que no ha ocurrido, ¿no? Y las próximas generaciones quedarán sorprendidos lo que se hizo en Venezuela pues a comienzos del siglo XXI, en un país con las condiciones que nosotros tenemos. Así que, en definitiva, el hecho de adelantar un proceso de dolarización oficialmente en el caso de Venezuela parece que va en contra de un proceso de crecimiento rápido, de un plan de crecimiento rápido una vez que logres estabilizar, ¿no? Entonces, eso es quizás la observación más importante que se hace al respecto. Yo en particular verdaderamente creo que visto el problema de acompañar con rapidez un proceso de crecimiento y con lograr ubicarnos dentro de las economías puntales de América Latina en el corto plazo, digamos, en términos de 5 años, de 4 años, dolarizar seguramente va a retrasar ese proceso. Probablemente tengamos una economía bastante estable en materia pues, de las variables nominales, precios, tasas de interés, pero vamos a tener seguramente dificultades para lograr una aceleración como la que tuvimos nosotros justamente en los años 50. Bueno, eso es otro comentario que se hace al respecto. La única economía en la segunda parte del siglo XX que tuvo un proceso de crecimiento interanual durante más de 20 años, más de 25 años, que hizo que Venezuela cambiara contundentemente de un país rural por allá en los años 40 a un país industrializado, semi-industrializado, un país con un nivel de vida de su población que fue verdaderamente un cambio por demás importante, y así lo visualizaban en América Latina y parte del mundo. Recordemos que nosotros por allá en el año 70, en el año 73, el ingreso per cápita de Venezuela era superior, pero muy superior al de España, muy superior al de Portugal, muy superior al de Grecia, muy superior a muchos países, y por supuesto en América Latina era el primero, por encima de Brasil, por encima de México, ingreso per cápita estoy hablando. Por eso se habla siempre, yo creo que los señores que gobiernan estos países, bueno, quizás la primera economía del mundo, en el caso de Estados Unidos, siempre habla de que Venezuela, cuando ellos se expresa, o el presidente, o cualquiera de ellos, cualquier funcionario o representante del sector público en Estados Unidos, dice que Venezuela es una economía rica. Eso se refiere a que es una economía cuyo ingreso per cápita era el más elevado de América Latina. Venezuela mantuvo eso por mucho tiempo. Eso es quizás el temor que se le tiene a la dolarización. Lograr un país como Costa Rica, un país con una inflación estable, pero crecer le va a llevar mucho más tiempo. Muchas gracias. Bueno, mire, tengo una pregunta aquí en concatenación con lo que tú, lo que los chicos creen y lo que tú hablas. Pregunta Aura Lorena Guevara, ¿no?
qué efectos psicológicos tendrá la relación venezolana si desaparece definitivamente el bolívar. Es decir, si Perdón, no te oí bien porque es decir, se oye ¿qué efecto psicológico consideras que eso pudiera ocasionar en la población? ¿Tienes alguna idea sobre ese tema? Perdón, discúlpame, Ricardo, ¿tú puedes repetir la pregunta? Quizás, es que de verdad lo te oigo lo final. Sí, nos pregunta ¿Qué Lorena efecto Gara tiene en la población? sobre los efectos psicológicos. ¿Lo qué? ¿Ectopsicógico? ¿Perdón? ¿Lo qué? ¿Ectopsicógico? No te Los entiendo. efectos psicológicos. Los efectos psicológicos. La aparición definitiva del bolívar. Ya, claro. No, sí. Bueno, cuando hablan de los efectos psicológicos, hay varios aspectos psicológicos. Incluso hay algunos economistas y especializados en la materia que piensan que mañana, cuando adelantemos un proceso de estabilización y tengamos que finalmente, seguramente, hacer una verdadera reconversión monetaria coherente con el proceso de estabilización, muchos opinan que ya debemos eliminar hasta el nombre de Bolívar, ¿no? Porque el nombre de Bolívar ya genera desconfianza, ¿no? Eso fue un factor que se discutió mucho en Brasil por el Cruzeiro y el Real, ¿no? Es decir, estuvieron también discutiendo sobre el nombre de la moneda. En algunas economías se plantea eso porque ya es un rechazo a la moneda el hecho de hablar de Bolívar, ¿no? Y más aún si le ponemos un apellido, esos apellidos de soberano, de fuerte, de qué sé yo, ¿no? Entonces, tal vez haya que hacer una reconversión monetaria con una moneda nueva, no sé, y menos no se te ocurre llamarla Petro, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora, por supuesto que eso es quizás uno de los efectos psicológicos más importantes, pero otros efectos psicológicos es porque hay una cosa, que estamos en presencia de un país donde prácticamente digamos, la población empleada, los ocupados en el sector formal de la economía, prácticamente casi que el 35-40% está en el sector público y eso están ganando en bolívares, ¿no? Esos son quizás los más afectados desde el punto de vista psicológico. Si no, preguntémosle hoy, cuando cobran los bolívares, bueno, realmente se sienten más pobres o nos sentimos más pobres. Así es. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Hola. Creo que ya no Hola. preguntas. Ajá, ¿quién habla? Luis Luis, se comunicó Luis Estefanelli. Oye, por fin. Pues sí, claro, por supuesto. La gente adelante. Público, hola. Y los pensionados. Esos son los otros que... Ajá. No sé cuántas funciones marqué aquí en esta computadora hasta alcanzar el objetivo. Pero no es la de Zoom. Había un problema no sé dónde. No sé dónde fue que lo corregí tampoco, pero lo corregí. Muchas gracias, Tocayo. Y gracias, Ricardo. Gracias a todos. Excelente intervención. Magnífica oportunidad para decir algunas cosas. Yo ya no voy a hacer preguntas porque la mía la hizo Sucre. Yo pensaba más o menos preguntar lo mismo. Yo me remito a las economías de guerra, o sea, el marco alemán. ¿Cuánto valía el marco alemán después de la Segunda Guerra? 0. Y volvieron a tener un marco fuerte. Ni siquiera le cambiaron el nombre. Porque la verdad es que los alemanes son un pueblo disciplinado y cuando decide hacer algo, lo hace. La economía venezolana tiene muchas razones para pensar que no necesita realmente la dolarización. La dolarización es un escape momentáneo, es una necesidad frente a un Estado que no da respuesta con la moneda porque la destruyó completamente el mismo Estado en todas sus acciones y que hay un estado de necesidad que hace que se dolarice. En toda política económica, yo no soy economista, pero he estado siempre vinculado a ese tema, me encanta el tema económico. Ustedes son los economistas, pero hay una política fiscal, una económica y una monetaria. Si tú le quitas una pata a esa mesa, empiezas a tener problemas. La economía es muy sensible ante cualquiera de estas cosas. Lo he aprendido a lo largo y ancho de estos años en los cuales he visto el tema económico y las cosas que han pasado en Venezuela. Sin embargo, por la desconfianza que hay, mucha gente piensa que hay que dolarizar porque eso es lo que trae, digamos, seguridad.
No, la seguridad jurídica la dan las instituciones. La da un banco central, realmente que sea un banco central, que cumpla las funciones que cumple en el mundo un banco central. Como aquí se descapitalizaron todas las instituciones, quedamos definitivamente a la deriva, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero eso no es porque no existan mecanismos, sino porque estos tipos son muy malos. Yo siempre he dicho, y siempre he acuñado este término, las leyes no son tan malas como malos son las que las pueden administrar. Si usted en la materia de hidrocarburos, con el actual régimen y con las actuales leyes, si hubiera habido funcionarios probos, yo no le digo que Venezuela estuviera súper bien en la materia de hidrocarburos, pero no estuviera destruida con estas mismas leyes que existen ahorita. Entonces, es un problema también de quiénes son los funcionarios que van a estar al frente de las normativas que se creen. Nosotros estamos trabajando muy duro, profesor Brusco, en relanzar el tema petrolero, que es la palanca de apoyo más grande, la que sigue teniendo Venezuela, sin lugar a dudas, y que, bueno, por supuesto hay que ir pensando que las nuevas economías van a cambiar mucho todos estos parámetros, que en 10 o 20 años se prevé que puede venir una contracción ya irreversible de la demanda, que tenemos poco tiempo, pero que tenemos una oportunidad grande todavía con el petróleo. Y pensamos que con estas nuevas leyes, con la reinstitucionalización del Banco Central, que eso solamente pasa por derogar las últimas dos reformas que hizo Maduro, empezando por ahí, bueno, y después con calma volver al Banco Central. Pues eso es muy simple relativamente de determinar. La nueva ley de hidrocarburos, también hay una nueva ley de minas, hay una nueva ley de petroquímica, hay una nueva ley de servicio eléctrico. Es decir, es un paquete de leyes que permitan que Venezuela vuelva a respirar. Pero yo sí termino diciendo, confío, soy un hombre optimista en que Venezuela, como lo dijo el profesor, es que este no es cualquier país. Algunos dicen, no, aquí va a pasar lo mismo que en Cuba, porque en Cuba o en Haití. No, esto no es Haití, esto no es Cuba. Aquí no va a pasar lo mismo que en Cuba, ni podrá pasar jamás. Aquí lo que pasa es que los malandros que están ahorita en Venezuela son peores que los cubanos, ¿sepan? O sea, nos tocó una banda peor que la cubana, y en aquella época Cuba, si más que bien, digamos, se mantenía en una situación, digamos, en la Guerra Fría, pues, se sostenía en base a Rusia. Esto no, eso tienen aliándose con bandas terroristas mundiales y aliándose con el narcotráfico. Es otra cosa. Pero Venezuela no tiene, ni se parece en nada a ninguna de esas cosas. Ahora Venezuela en muy poco tiempo puede recuperarse. Estoy convencido de eso. Entonces llamo a este grito optimista de que estamos trabajando para construir esa mejor Venezuela, esa nueva realidad, y que parte de la reinstitucionalización del país y de que los mejores estén al frente de los cargos públicos importantes. Muchas gracias a todos y gracias por esta oportunidad, Ricardo, y al profesor Brusco, y a todos los oyentes, a Cipriano, etcétera, etcétera. Un saludo al colega Francisco, que se me adelantó y me robó la pregunta. Qué buena tu participación, Tocayo. Muy bueno, muy bueno. Comparto mucho de lo que dices, ¿no? Realmente, y la cosa comienza ahora mismo. Es decir, las organizaciones políticas que pretendemos asumir la conducción y el cambio, tenemos que ser bien serios en esto, ¿no? Y claro en esto, y tener el hecho de que el país ha dado muestra tiempos atrás que lo pueden hacer. En gran parte, lo que yo comentaba en lo que respecta a las décadas anteriores, independientemente de identificación política o no, lo que sí es cierto que los venezolanos lo hicieron bien. Lo hicieron bien el manejo financiero, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista financiero privado, el propio Banco Central, el papel del Banco Central fundamental en esto de la estabilización, pero también el resto de las instituciones, la propia Asamblea Nacional, el viejo Congreso Nacional y la Asamblea Nacional ahora, el papel que tiene que cumplir en el futuro, ¿no? De auditar, de revisar, de técnicamente exigir, pues, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos. Eso definitivamente, ahí está el secreto de la cosa, ¿no? El país tiene los recursos, el país tiene todos los insumos,
no solamente insumos materiales, sino insumos humanos, ¿no? Que lo estamos justamente mostrando al mundo que estamos en presencia de un país que puede llegar lejos nuevamente. Muchas gracias, profesor Brusco, muchas gracias a este panel por su intervención, como siempre acertada, bien optimista, también a Francisco Sucre, que también nos acompañó y le agradecemos mucho que haya estado en la reunión. Yo creo que el balance es positivo, ordinario, tuvimos una jornada bien productiva, bien interesante, y creo que los aportes que el profesor Brusco nos ha hecho, más los que han hecho los otros amigos, compañeros, participantes, las preguntas, las intenciones, los aportes de Ciudadano Heredia, todo nos ha enriquecido y tenemos un material importante para la discusión y para incorporar los elementos que estamos trabajando en la mesa de economía del amor Venezuela. Bueno, ya estamos despidiendo la reunión. Yo creo que ha sido bien productiva. Te agradecemos muchísimo, doctor Brusco, que nos haya acompañado, que no es la primera de las veces que nos va a seguir acompañando en foros como en actividades como esta, de tal manera que, bueno, agradecido por tu aporte, por tu acción. Agradecemos a todos los participantes por estar conectados en reunión. Bueno, por mi parte, yo despido la reunión. No sé si no tiene algo adicional que decir, pero de mi parte, pues le agradezco estar conectados hasta ahora para recibir pues, todos los conocimientos de corrupción, estos aportes, las ideas tan importantes. Muchas gracias a Luis, a todos por su gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Estoy a tu orden y con muchísimo gusto, pues en otra oportunidad nos vemos. Sí. Igual. Agradecido, Brusco, ¿no? Igual hasta luego, Cipriano. Hasta luego. Igual aprovecho para darle las gracias al profesor Luis Brusco por su intervención central, todas las respuestas que dio. Bueno, con Ricardo, que fue el moderador del evento, muchas gracias, además que está coordinando la mesa de economía de la mejor Venezuela. Agradecido con los diputados Francisco Sucre y Luis Estefanelli por sus intervenciones y su presencia en este foro vía Zoom y también por Instagram Live que se transmitió en conjunto. Y bueno, darles las gracias a todos y cada uno de los que participaron en este evento. Vamos a seguir haciendo actividades desde la mejor Venezuela para todos los que quieran acompañarnos. Y bueno, creo que este tema fue importante, de verdad, tratarlo el día de hoy, a 2 años de esa última reconversión, no porque la medida como medida desde el punto de vista técnica sea cuestionable, sino como lo dijo cualquiera que lo puede razonar, el tema es que todo se hace dentro del marco de la improvisación y la mala política económica sin superar los problemas estructurales que tiene Venezuela, que son muchos y que definitivamente bajo este régimen no se van a arreglar. Por eso voy a culminar y con esto me despido, como siempre culmino con todos los conversatorios. Entendamos y tengamos siempre claro que aquí no hay solución ni a ni a ningún otro problema de los estructurales que sufre el país en lo económico, en lo social, en lo político, en lo humano, en lo internacional, en lo ético, si no hay cambio político y sale Maduro en Miraflores y logramos ese gobierno de emergencia nacional para finalmente llegar al puerto seguro de las elecciones libres, justas y verificables, que es el puerto de llegada que le tenemos que dar a la ruta que estamos por emprender a partir de los anuncios de ella. Muchas gracias a todos y hasta la próxima entonces. Gracias, Cipriano. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Un abrazo a todos, hermano.